Bueno, en esta ocasión vamos a establecer una comparación, por así decirlo, entre dos fuentes del pensamiento eh, que se originaron en Europa, específicamente, bueno, en Italia, ¿verdad? Donde luego se desplazan hacia Francia. Eh, y estas dos sería el humanismo y el escolasticismo en el Renacimiento italiano. Primero que todo vamos a definir qué es el humanismo. Y bueno, el humanismo, ¿verdad? Como dice acá en la presentación, rompe con las tradiciones escolásticas medievales. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el escolasticismo. Por eso se considera que el humanismo es como la contra del escolasticismo, ¿verdad? Porque el humanismo se basa específicamente en exaltar la totalidad de las cualidades propias que tiene cada ser humano, cada individuo, ¿verdad? Su naturaleza, y pretende descubrir al hombre y darle un sentido racional, ¿verdad? A la vida humana, a cómo se generó, a cómo se originó, y van tomando como muestras, se basan en clásicos, en latinos, cuyas obras redescubrió y estudió, ¿verdad? El mismo humanismo. Bueno, el humanismo ya una vez que se originó en Italia, que se desplaza luego hacia Francia, dice que el Renacimiento y el humanismo en Francia tardaron en llegar por muchas razones, ¿verdad? No fue que esta definición o el humanismo hubiera llegado antes si no hubiera sido por todos estos acontecimientos. Por ejemplo, la guerra de 100 años, que fue un factor influyente, ¿verdad? Para que no llegara el humanismo a más temprano tiempo, ¿verdad? Se dice que por ahí del siglo XIII, entre el 12 y el 13, por ahí más o menos fue llegando, ¿verdad? Esta corriente. Y la peste negra también fue otro factor, o el cisma del occidente, entre otros acontecimientos, ¿verdad? Que se han ido desarrollando, bueno, que se desarrollaron en la antigüedad y que limitaron que el humanismo llegara más antes a Francia. Ok, acá vemos una imagen donde se representa el humanismo, ¿verdad? Se tiene al hombre, al ser humano como modelo y trata de explicar su origen, su naturaleza. Este, Ahora vamos a definir la otra corriente que es contraria al humanismo, el escolasticismo, que es un movimiento filosófico y teológico. Ok, ya esto se basa más como en lo espiritual, como en la esencia del alma del ser humano, ¿verdad? Intentan utilizar la razón humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Entonces el escolasticismo está basado en la teología, en el cristianismo, en el origen del ser humano a partir de Dios, ¿verdad? Y el humanismo es todo lo contrario, quiere dar una explicación más racional, porque no cree que Dios sea algo racional. La explicación teológica, el humanismo no la considera racional. Bueno, el escolasticismo fue una corriente teológica, filosófica, donde se resalta a Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que fue uno de los principales impulsores. Ahí desarrolló una obra importante que se llama Suma Teológica y en esa logra una sistematización entre la teología y la filosofía. Recordemos que la teología y la filosofía muchas veces no han estado como de acuerdo, ¿verdad? Y se han entrado en debates estas dos. Acá vemos una imagen de la representación. Y bueno, se considera el humanismo como la nueva filosofía del Renacimiento. Se creía que el humanismo había desplazado el escolasticismo, pero más bien es como lo contrario del escolasticismo, ¿verdad? Dentro de los humanistas famosos que se pueden destacar está Petrarca, Valla, Erasmo, Vives, que son como de los más influyentes en este movimiento. Recordemos que entre el humanismo y el escolasticismo se daban guerras, pero no esas guerras que nosotros pensamos, sino guerras intelectuales, donde debatían sus creencias, sus conocimientos, ¿verdad? Y por eso siempre estuvieron en desacuerdo, porque eran personas con criterios completamente distintos,
Entonces por eso se considera que el opuesto del humanismo es el escolasticismo. Bueno, algunas de las características del humanismo dice que eran aficionados a la jurisprudencia, eran profesionales en varios campos, por eso dominaban la gramática, la poesía, la historia, el estudio de autores griegos y latinos, y los humanistas no vivieron fuera de las escuelas y universidades, sino que estuvieron íntimamente ligadas a ellas. Bueno, en el Renacimiento y el humanismo, ¿cómo se relacionan? El humanismo italiano supuestamente desplazó el escolasticismo, ¿verdad? Pero no fue que lo desplazó, sino que le creó la contraria a este movimiento. Dice que se creó un nuevo ideal humano, el hombre universal, ¿verdad? Que incorpora la cultura de su época y domina todas las artes y ciencias. Y el espíritu del Renacimiento se dispersa en toda Europa. Italia se convierte en su pueblo más escéptico. Por lo mismo, por las mismas controversias, por las mismas contradicciones que se dan, entonces ya las personas empiezan a ser como más selectivas para saber en qué creer o en qué confiar. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.